Con el femicidio registrado en las últimas horas en nuestra provincia, nuevamente la polémica en relación a los beneficios para personas privadas de la libertad. Sobre este tema hablamos en vivo con Sofía Fernández. ¿Cómo se define una salida transitoria como la que gozaba el presunto femicida de Flora Moyano? Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, Marisol, Julián y a todos en casa. Tal cual, este debate que no es la primera vez que se lleva adelante, no solamente planteado por el gobierno provincial a través de la cartera del Ministerio de Seguridad, sino también el debate de la sociedad, ¿no? ¿Qué pasa cuando se le dan estas salidas transitorias o estos beneficios a personas que están privadas de su libertad y que lamentablemente terminan cometiendo otros delitos de mayor gravedad como los que han acontecido en los últimos meses y sobre todo este último femicidio? Para que nos cuente acerca de cómo se lleva adelante eso, está Pablo Casaban, que es un abogado penalista. ¿Cómo le va, Pablo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo se llevan adelante este tipo de otorgamiento de beneficios a personas privadas de su libertad? Bueno, el beneficio se obtiene luego de un proceso en el cual el condenado solicita esos beneficios, y para que se otorguen esos beneficios tiene que cumplir una serie de requisitos que son bastante numerosos y que pasan por un consejo correccional que depende del Servicio Penitenciario Provincial, es decir, es un organismo del Ejecutivo y que tiene que brindar dictámenes afirmativos o positivos en relación a cada uno de los temas que se abordan. Después de ello, también tiene que cumplir con reglas de conductas internas dentro de la penitenciaría y a su vez que tener un informe favorable o con un pronóstico favorable por parte del organismo técnico criminológico que también es del Ejecutivo. Y en definitiva, en una audiencia con un fiscal, un abogado del condenado, plantean el caso y en definitiva resuelve el juez. Pero el juez no puede resolver sin fundamento alguno y no se puede apartar de las recomendaciones del Consejo Correccional. Este Consejo Correccional, que insisto, es del Ejecutivo, del Servicio Penitenciario Provincial, que aborda 5 temáticas específicas y que tienen que darle un dictamen favorable al juez para que éste pueda dar ese beneficio. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, no dan de forma positiva algunos de los informes? En términos generales, cuando el dictamen del Consejo Correccional, que es el dictamen más fundado, en el sentido que es el organismo que está en contacto permanente con el condenado, que hace el abordaje de educación, de salud, de conducta, psicológico, si ese dictamen del Consejo Correccional es negativo, los jueces no otorgan el beneficio. Suele ocurrir que hay otro organismo técnico, que es el organismo técnico criminológico, que también depende del Ejecutivo, que dan proyecciones o pronósticos no favorables. Pero en este caso el juez sí se puede apartar porque son pronósticos y no son tratamientos que le han realizado al condenado, como es el caso del Consejo Correccional. Por lo tanto, podemos decir que no es la responsabilidad netamente de un solo juez, sino que hay una serie de procedimientos, más allá que la última palabra la tiene el juez. Por supuesto, ningún juez puede dictar una resolución, el otorgamiento de beneficios, libertad condicional o cualquier otra circunstancia durante la ejecución de la pena, no puede dictar ninguna resolución sin un fundamento que se basan en estos antecedentes, en estos dictámenes técnicos. Por eso, a mí me parece que esta polémica es una polémica falaz, ¿sí? Porque entiendo que le cargan a los jueces una responsabilidad, en el sentido negativo, que no es tal. Todos los jueces se fundan en organismos técnicos y en el dictamen de estos organismos técnicos. Ningún juez puede dictar porque sí o sin fundamento el otorgamiento de un beneficio. Entonces me parece que acá lo que están haciendo es un discurso de volcarle toda la responsabilidad a un juez, cuando en realidad es todo el sistema que aborda a esa persona y determinan entre varios organismos, aunque sea el juez que dicte la sentencia, que esa persona está en condiciones de reinsertarse a la sociedad, que es el fin de la pena. El fin de la pena
es lograr darle las herramientas sociales, culturales y nuevas pautas para que esa persona se reinserte en la sociedad. Entonces se quiere desnaturalizar el sistema. Me parece que exigir que un juez pueda hacer un pronóstico de lo que va a hacer una persona que va a recibir un beneficio, me parece excesivo. Sí puede hacer el juez, y debe hacer el juez, basarse en dictámenes técnicos para otorgar ese beneficio. Obviamente después está la responsabilidad de la persona que recibe el beneficio de cumplir con el resto de las pautas culturales o legales para que no incurran en un delito o cualquier otra circunstancia anómala. Chicos, ¿tienen alguna consulta Sí. para realizarle a Pablo? ¿Cómo le va, Pablo? Buenas noches, aquí Marisol y Julián. Entonces, el Consejo Correccional... ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sí tiene un dictamen técnico vinculante a lo que decida el juez? Porque uno entiende que hay otros organismos a los cuales el juez puede desoír. Hemos hablado de casos puntuales en los que ha pasado eso. Pero el Consejo Correccional, lo que dice, ¿el juez lo tiene que acatar sí o sí? Por ejemplo, si el Consejo Correccional no lo ve apto a ese preso para salir y el juez sí lo ve, ¿lo puede liberar? ¿Le puede dar una salida anticipada? ¿Sí o no? Siempre lo puede hacer siempre que esté fundado el apartamiento de ese dictamen. ¿Cómo se puede apartar de ese dictamen? Si uno de los informes que están agregados en el legajo, uno advierte que una comisión de ese Consejo Correccional hizo una interpretación equivocada de esos informes. ¿Equivocada Obviamente, según quién? el Consejo Correccional, uno puede advertir en el legajo que el Consejo Correccional dice que una de las esferas del Consejo Correccional dice que para ello no es apto porque esa persona no realizó los cursos determinados. Y uno ve en el legajo que sí los realizó. Entonces, claramente hay un error por parte del Consejo Correccional, un error involuntario, seguramente. Entonces puede decir el juez, mire, me parece que este dictamen parcial de una parte del Consejo está equivocado porque la documentación y todos los elementos que están incorporados en su legajo indican lo contrario a la resolución de esa parte del Consejo Correccional. ¿Lo puede hacer el juez? Claro que sí, y es su obligación, porque no se puede fundar tampoco en dictámenes que está basado en un error o una mala interpretación del resto de la prueba o la documentación que obra en el expediente. Doctor, aprovecho su conocimiento en lo penal y rápidamente le pregunto, ¿es como manifiesta la ministra de Justicia esto de que no debió haber, Molina en este caso, el hombre acusado de femicidio, no debió haber recibido beneficios porque la ley lo prohíbe para los condenados por abuso sexual con acceso carnal? Desconozco la causa, no conozco el expediente, tampoco conozco lo que ha dicho la ministra. En términos generales, seguramente, derecho penal, condena por abuso sexual con acceso carnal y además reincidencia. Depende de cuándo fue la fecha del hecho por lo cual se lo condenó. Y le explico por qué. Porque en Mendoza, cuando se modificó la ley de ejecución de la pena y se sancionó la ley 8465, se impuso que en determinados tipos de delitos no podían recibir ningún tipo de beneficio, cualquiera de ellos. Pero esa ley se aplicaba desde la sanción de la ley en adelante. Bien. Si el hecho por el cual se condenó a esta persona, desconozco cuándo fue, es anterior a la sanción de la ley, se le aplica la pena anterior. Es la pena anterior, porque la ley de 8465 fue modificada en el 2017, si mal no recuerdo. Bien, gracias Pablo, gracias Sofi. No sé si te quedó alguna pregunta para el doctor Casabán. No, súper complejo.